Bueno, bienvenidos sean todos a la clase abierta del Diplomado en Adicciones que el Centro Vivencial de Psicoterapia tiene para ustedes el día de hoy, 29 de noviembre. Es para nosotros un placer que nos acompañen. Les comento que tienen a su disposición en el panel de control la opción de hacer preguntas durante la clase. Les pido por favor que ahí hagan todas las preguntas y el instructor las va a ir respondiendo conforme se vaya dando la sesión del día de hoy. ¿Okay? Vamos a comenzar, la clase va a terminar a las 8 de la noche y el video de la clase se va a quedar grabado para que posteriormente, si así lo desean, lo consulten en su canal de YouTube, que es Centro Vivencial de Psicoterapias 1. Pues adelante, los dejo en excelentes manos. Disfruten mucho la conferencia. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Vamos a dar inicio a esta clase terapéutica del Diplomado de Tratamiento de Adicciones del Centro Vivencial. En esta ocasión lo voy a impartir en dos partes. La primera es una pequeña dinámica en la cual les voy a mostrar algunas preguntas. Ustedes las reflexionan y me las van a ir contestando. Es sobre mitos y realidades sobre las adicciones. Y ya la segunda parte es una presentación de los daños físicos que ocasionan el consumo de sustancias psicoactivas. Como bien les decía, es importante su intervención, que hagan sus preguntas durante el transcurso de la clase para irse las contestando inmediatamente. Sean ustedes bienvenidos y espero que estén con nosotros durante todo el Diplomado de Tratamiento de Adicciones. Voy a empezar con esta pequeña dinámica. Bien, si fumo 5 cigarros al día, ¿es como si no fumara? Por favor, espero sus respuestas. Bien, otra pregunta. ¿La marihuana es adictiva? Espero sus respuestas. Entonces hay que tener un nombre sí, para todos y que nadie tenga confusión. Entonces tiene que inventar el sistema del nombre y las cosas. Sí. Ariel Solís, porque la marihuana se considera ahora que es adecuada para ciertos trastornos y las personas adictas a esta y a otras adicciones se justifican en ello. Aún así, sigue siendo adictiva. Sí, completamente de acuerdo. Ariel Solís dice que es Raimundo Ladero dice que es falso.
Ariel dice sí, no. Ariana dice no. Carolina dice sí es fumar. Jessica dice no. Carolina dice, con dos seguidos ya andas variado. Ariel dice, sí, porque si fumas ya no te sientes ansioso y si no fumas estás ansioso. Ariel dice, y según el fumar te hace sentir tranquilo. Erika, Adriana, Raimundo, Ariel, Fabiola, Areli, piensa que sí, Jessica dice, ¿no? Sé que sí, es anticipado. Bien, con respecto a la primera que les hice que si era de fumar 5 cigarros, ¿se consideraba fumar? Sí. Aunque fumemos 1 o 2 cigarros al día, la nicotina es acumulativa, entonces sí estamos fumando desde 1, 2 o 5 cigarros. Después les pregunté que si la marihuana era adictiva, algunos me contestaron que no, algunos que dependía, y la gran mayoría que sí. Sí, la respuesta es sí, la marihuana sí llega a generar una adicción. Hay que separar ahorita con todo lo que se está viviendo, de que la marihuana tiene ciertos usos médicos, sí, pero el fumar, yo me estoy refiriendo al fumar marihuana, no al utilizar algunos derivados de la cannabis que se utilizan como medicamentos. Dice, la marihuana por ser natural no hace daño. Espero sus respuestas. Erika González, sí. Adriana Luis, sí. Ariel, por supuesto. Sí hace daño, olvidemos bien. La respuesta es, aunque sea una sustancia natural, completamente la marihuana llega a dañar y llega a dañar el sistema nervioso central. Va a estar destruyendo nuestras neuronas del sistema nervioso central. Va a la siguiente. Las drogas recetadas por los médicos pueden ser perjudiciales. Bien, algunos de los comentarios es que sí, y sobre todo si son de los derivados de las benzodiazepinas. Aquí hay que separar muy bien, si es una droga o un medicamento prescrito por un médico, no tiene por qué ser perjudicial, siempre y cuando sigamos la prescripción que se nos mandó y las indicaciones apropiadas. En general, no tienen por qué ser perjudiciales las drogas prescritas por médicos. Sí hay sustancias que pueden generar adicción, como bien lo mencionaron aquí, las benzodiazepinas, pero esto es cuando se abusa de estas sustancias o simple y sencillamente no son prescritas por un médico. Siguiente pregunta. Dice, pregunto, ¿existen 4 aspectos fundamentales para que una droga sea perjudicial? Estado físico, estado emocional, la sustancia y la cantidad. Por lo tanto, sí son perjudiciales. Incluso, esto lo dice Carolina, incluso que dicen que no es de uso prolongado. Los demás dicen que sí, como Erika, Areli, y Ariel dice dependiendo, pero normalmente no.
Y ya les hice la aclaración que siempre y cuando sigan la indicación médica no tienen por qué ser perjudiciales. Y la dosis apropiada, no abusar ni tomárselas indistintamente. El efecto de los inhalables dura solo unos minutos. Julia dice, no sé si es de la pregunta anterior o de esta que mencionó, Carolina dice que depende de cuál sea y de la cantidad, y Cintia dice no es permanente, Adriana dice no, dura más, depende del individuo, pero y la sustancia pueden durar varias horas, pero perjudican mucho al sistema nervioso central. Exactamente, estoy de acuerdo con Raimundo, ¿no? Sí, no duran unos minutos, llegan a durar hasta 2 o 3 horas el efecto en sí de una sustancia inhalable y el daño que produce a nivel del sistema nervioso central puede llegar a ser irreversible. Entonces también es falso que nada más duran solo unos minutos. Ariel dice que no, dura unas 4 horas. Sí. Y depende del inhalable la cantidad. También lo mismo dice Jessica. Sí, pero por lo general sí duran más tiempo, no solo unos minutos. Siguiente. ¿Un adicto puede ser rehabilitado? ¿Se puede rehabilitar? Sí. Entonces, Cintia, Bien, el consenso es que sí. La respuesta es un adicto se puede rehabilitar siempre y cuando él quiera, que eso es pero muy, muy importante. Carolina había escuchado que sí se cura, pero no, que sí se rehabilita, pero no se cura. Y por supuesto tiene que ser un trabajo compartido entre personal de salud y familia. Carolina, tienes toda la razón. Un adicto, la adicción en sí no se cura, solo se puede rehabilitar. Y les comento, una persona que ya adquirió una enfermedad adictiva, ya no se le va a curar. Siempre la comparamos, por ejemplo, con la diabetes. La diabetes es una enfermedad que no se cura, pero que se puede controlar. Una persona que ya se volvió adicta a la sustancia que ustedes gusten, ya no se va a curar, pero sí puede estar rehabilitado o controlado. La única forma de controlar la adicción es una abstinencia total hacia cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Entonces la respuesta es sí, un adicto se puede rehabilitar. Cualquier persona que consume drogas necesita tratamiento. Carolina dice sí. Cintia igual dice sí. Bien, el consenso es que sí. Aquí les hago la aclaración. Cualquier persona que consuma drogas necesita tratamiento. Aquí estamos hablando quizás a lo mejor de una persona que está haciendo uso de alguna sustancia. Cuando está a nivel de uso de sustancias, no requiere tratamiento, es decir, la puede usar una vez al mes, una vez cada 3, 4 meses. En este caso no. Aquí sería bien importante establecer el nivel o la etapa de la adicción en la que se encuentre. Si estamos hablando de usuarios, a lo mejor no necesitan ningún tipo de tratamiento. Ya cuando estamos con personas abusadoras de sustancias, entonces sí, aquí es donde iniciamos los tratamientos. Y ya no digamos cuando ya se es dependiente de alguna de las sustancias, ya necesariamente necesita un tratamiento. Erika dice que sí, porque una droga te lleva a una adicción, y hay muchos así, es importante tomar un tratamiento adecuado y personalizado. Bien. Aquí puedo hacer la aclaración. A lo mejor no necesito un tratamiento en sí contra la adicción, pero sí podemos hacer prevención. Y al hablar de prevención, pues es parte de un tratamiento. Entonces tienen razón. Si una persona está usando marihuana,
Lo que sí podríamos hacer es darle un tratamiento preventivo para prevenir que no llegue a la etapa de adicción. ¿La adicción es un vicio o una enfermedad? Erika dice una enfermedad, Julia dice un vicio, Adriana enfermedad, divino Carolina, Cintia, Jessica, Adeli y Raimundo. Sí, el consenso es que sí es una enfermedad y sí consideramos a la adicción como una enfermedad. Ya no es solamente un estado de vicio que le llamaban, sino que sí se considera una enfermedad. Y ahorita en la siguiente ponencia lo vamos a ver. ¿Se puede dejar de consumir drogas sin tratamiento? Jessica, haciendo mención al anterior, leí un documental acerca de las adicciones y comentaban que hay personas más vulnerables y vienen en los genes. Ah, sí. Para adquirir una enfermedad adictiva se necesitan conjugar muchos factores. Uno de ellos es el factor genético, el tener cierta predisposición genética para adquirir una adicción. Sobre esta pregunta, cuando me dice, es muy difícil, creo que no. Dice, creo que es posible si la persona tiene la voluntad para hacerlo. Adriana dice sí. Adriana dice sí, pero es muy difícil. Siempre se necesita ayuda de un profesional. Comparto el consenso. Es muy difícil. Sí hay casos excepcionales de gente que ha dejado de beber sin acudir a ningún tipo de terapia, ni grupos de apoyo, de ayuda, sino que simple y sencillamente dijeron, no, pues ya no, y lo han logrado. Pero son casos excepcionales. La gran mayoría sí requiere exactamente un tratamiento integral para controlar su adicción. Si una persona entra y sale de un tratamiento a otro, ¿es porque no quiere dejarse de drogar? Sí, pero depende del apoyo que se tenga de su red de apoyo. Carolina no necesariamente. Adriana dice, no necesariamente quizás no hizo lo suficiente empatía con el personal que la atendía y no ha cambiado sus hábitos. Cintia dice, no necesariamente. Raimundo, para suficiente empatía con el personal. Jessica, no necesariamente puede ser por muchas razones, tal vez no ve resultados, tal vez no fue la mejor terapia. Erika, no, puede ser varios factores. Jessica, para esa persona. Julia dice, no, quizá el resultado, quizá no le resultó cómodo el tratamiento y que dice, sí, el adicto fisiológicamente necesita seguir o drogarse. Ok. Cuando una persona está entrando y saliendo, esto nos habla de que esta persona no ha hecho conciencia de la enfermedad, no se ha derrotado ante la enfermedad adictiva y es por eso que constantemente está yendo a un tratamiento, al otro. Hay veces por sí solo, hay veces presionado por el trabajo, por la familia, por compañeros, por amigos, pero en el fondo él todavía no ha asimilado, no ha hecho insight y que tiene una enfermedad y que requiere de apoyo para dejar de consumir. Carolina dice falta de fortaleza, falta de apoyo familiar y ansiedad. Claro, todos esos son factores importantes. Si una persona no deja de consumir, aunque vaya a tratamiento, ¿es que no funciona?
Cuando una persona no deja de consumir, no es que el tratamiento no esté funcionando. Simple y sencillamente esta persona es lo que les decía anteriormente, todavía no hace conciencia de enfermedad, y hay una situación que se presenta mucho en la adicción que se llama el craving, que es ese deseo impetuoso por la sustancia, que este craving nunca se le va a retirar al adicto. Se puede ir espaciando, es decir, cuando una persona recién deja de consumir, el craving está muy elevado, tiene mucho antojo, mucho apetito por la sustancia. A medida que va pasando el tiempo en la abstinencia, ese craving se va reduciendo, pero nunca se quita. Lo va a tener por toda su vida. Puede tener 25 años sin consumir y todavía se le antoja o siente deseo por la sustancia. Cintia dice, si no es que no funcione, puede ser el no adecuado. Raimundo, yo tuve la oportunidad de seguir y atender un caso que venía conmigo, era poco consciente de lo que le sucedía y no tenía el apoyo de sus familiares. Eso lo tenía inestable. Erika dice, no, puede ser que no se comprometa con lo que está realizando y que no es consciente de lo que está pasando. Sí. Jesús dice, mucha salud. La sesión, igualmente José Luis. Es que son no consulas. Bien. El alcohol actúa como estimulante al principio y luego como depresor del sistema nervioso central. Ayer, Carolina, dicen que sí. Erika igual. Areli, Jessica. Sí, casi la generalidad fue que sí. Dice, es cierto, un efecto estimulador y depresor hacia el final. Sí, completamente, Julia y Cintia, dicen que sí. Bien, pues no, fíjense que el alcohol actúa siempre como una sustancia depresora del sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Que nos va a ir deprimiendo el sistema nervioso central de acuerdo al grado de especificidad de este sistema nervioso. Lo primero que nos va a deprimir cuando estamos bebiendo o consumiendo alcohol es el centro que tiene que ver con las inhibiciones. Y es aquí donde se genera la confusión, es decir, un individuo empieza a beber, es una persona muy tímida, se toma 2 copas y se desinhibe, y entonces sí, si le da mucha pena bailar, entablar una conversación con una amiga, pues sí, lo hace, porque está desinhibido, se tomó 2 copas, pero entonces actuó como depresor, y es aquí cuando se confunde. En el aspecto sexual también hay muchas inhibiciones para llevar a cabo una vida sexual plena y sin inhibiciones. Cuando nos tomamos 2 copas de alcohol, nos desinhibimos y entonces sí funcionamos incluso mejor sexualmente, pero no porque el alcohol nos esté estimulando. Lo que está pasando es que nos está deprimiendo el centro de las inhibiciones. Igualmente sigo tomando y 2 copas después se me deprime el centro que tiene que ver con la cuestión motora. Es decir, ya quiero agarrar la copa y se me cae, ya me paro al baño y me muevo en el piso. Y si sigo bebiendo, el siguiente centro que se me va a definir es el que tiene que ver con la conciencia. Entonces ya me voy a quedar dormido, profundamente dormido. Pero aquí que les quede bien claro, el alcohol siempre es un depresor del sistema nervioso central. Nunca va a ser un estimulante. Siempre es depresor y el alcohol no tiene ningún otro uso. Bueno, en medicina como antiséptico y que quede claro que es depresor del sistema nervioso central. Con las tachas aumenta el deseo de intimar y sociabilidad. Pueden abrir su micrófono activándolo. Tienen una imagen de micrófono al lado, donde estaban sus manitas, y pueden activar su micrófono si así lo desean. Solo uno a la vez, por favor. Adriana dice, no sé. Carolina dice, depende de la persona. Ariel dice que sí. Cintia dice, no lo sé. Raimundo dice, es cierto.
Las tachas son las sustancias que se conocen como metanfetaminas, y sí es la única sustancia que tiene ese efecto. Cuando la gente consume estas sustancias, sí aumenta el deseo por intimar o estar muy sociable. El riesgo es que con las primeras experiencias, como también es una metanfetamina y esto estimula el sistema nervioso central, pues se utilizan mucho, por ejemplo, en las fiestas rave, y puede provocar muy fácilmente una deshidratación o un problema en el cerebro, un accidente vascular cerebral, una embolia, una hemorragia cerebral. Ese es el riesgo de la bromometastas. Pero sí son las únicas sustancias que al consumirlas dan deseos de intimar y sociabilidad. La cocaína mejora el deseo sexual. Sin azúcar. Bien, aquí el consenso es entre sí. Erika González, Carolina Martínez, Ariel Solís dice que sí, Jessica que no lo sabe, Cintia Berenice que no lo sabe, Raimundo dice que es cierto. Bien, no hay ningún tipo de sustancia que mejore el deseo sexual, es decir, no hay ninguna sustancia que actúe como afrodisíaco. Yo siempre les comento, el mejor afrodisíaco que existe es el amor. El problema de esto es que hay gente, también la cocaína al estimularnos pareciera ser que rendimos más durante la actividad sexual, pero no es nada cierto. Aquí lo peligroso es asociar la actividad sexual con la cocaína, porque después ya no van a funcionar si no es el aspecto sexual, si no es a través del uso de la cocaína. Esto es bien importante y mucha gente tiene esta condición de que normalmente no funciona en su actividad sexual si no es que hace uso de la cocaína. Pero ¿por qué lo asocia psicológicamente? No es que en sí la cocaína le favorezca en la actividad sexual. No necesito tratamiento, puedo dejar de consumir cuando yo quiera. No se puede empeorar con el paso de los años. Exactamente, con el uso de la cocaína empeora, incluso provocar alguna disfunción sexual, disfunción eréctil. Deseo, satisfacción y excitación. Sí. Adriana dice, no es cierto, Cintia también dice, no es así. Carolina, sí, se necesita tratamiento porque el índice de caída es mayor sin tratamiento. Ariel, dependiendo si la adicción ya es muy fuerte, sí se necesita tratamiento. Y Raimundo, como lo mencionó, es posible que la persona tenga la fuerza de voluntad, pero son casos excepcionales. Exacto. Jessica, un autoengaño del pensamiento. Abeli, aquí es la etapa donde ya son adictos y no quieren reconocerlo. Erika, siempre y cuando se esté consciente de la adicción. Exactamente, todo esto es los argumentos que maneja la persona que no quiere reconocer que tiene un problema al consumir sustancias. Es lo que conocemos como la negación, que esto es lo que se tiene que romper. Por ejemplo, en un programa de 12 pasos, el primer paso es precisamente romper esa negación, aceptar que tenemos un problema que solo no lo podemos resolver y que necesitamos ayuda de un poder superior o tratamiento, como vean. Pero esto es bien importante porque esto lo maneja mucho la persona consumidora como un mecanismo de defensa. Dicen, no, yo en cualquier momento dejo de consumir. No, para mí no es un problema, cuando todo el mundo en su alrededor se ha dado cuenta que realmente para él es un problema el consumir sustancias,
pero el único que no lo quiere reconocer es el que lo está consumiendo. Entonces es bien importante siempre para iniciar cualquier tipo de tratamiento de adicciones, romper esta negación. Esto es pero bien, bien importante. Bien, ¿algún comentario extra sobre esta dinámica? No porque hagas siguientes. Igual puede ser Si no hay comentarios, vamos a pasar a la presentación de los daños físicos que ocasionan las sustancias. A ver, aquí. Si el adicto no quiere reconocerlo, siempre y cuando se esté consciente de la adicción. Yareli Sánchez. Eso es verdad. Se resuelven mitos y realidades sobre las drogas de su mundo. Muy bien. de dos cosas que plantas. En particular, Bien, ahora vamos a iniciar la presentación que yo la titulé Primero te mato y luego averiguo. Consiste en los daños físicos que ocasionan las sustancias. Y vamos a empezar por definir lo que sería la salud. La salud no es otra cosa más que un equilibrio, una homeostasis entre el aspecto biológico, psicológico y social del individuo. Es decir, salud es el equilibrio bio, psico y social. Entonces, cualquier desequilibrio en cualquiera de estos aspectos nos va a dar un concepto de enfermedad. Abre tu micrófono, por favor. Un momento, por favor, compañera. Bien, bueno, vamos a ver lo que sería la definición. Dice, adicción es una enfermedad primaria, progresiva, crónica, sistémica, incurable y mortal. Esta definición la llega a dar la Organización Mundial de la Salud, definiendo el alcoholismo en sí. El alcoholismo es una enfermedad primaria, progresiva, crónica, pero sin embargo se aplica para cualquier tipo de sustancia. Entonces hablamos de la adicción como una enfermedad primaria, progresiva, crónica, sistémica, incurable y mortal. ¿Por qué decimos que es una enfermedad primaria? Porque el individuo no requiere tener ninguna otra enfermedad o padecimiento para que desarrolle en sí la adicción. ¿Por qué decimos que es progresiva? Porque siempre va evolucionando hacia la siguiente etapa. Es decir, un individuo adicto deja de consumir por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y en el momento que vuelve a consumir no va a empezar desde cero en su enfermedad, sino va a empezar en la etapa donde se quedó, va a seguir avanzando, es decir, nunca es reversible, siempre es progresiva. ¿Por qué decimos que es crónica? Esto va en función al tiempo, porque no de la noche a la mañana se vuelve adicto un individuo. Tiene que pasar un proceso por las distintas etapas de la adicción. Les recuerdo muy brevemente, las etapas de la adicción primero es una fase experimental, cuando estamos en contacto por primera vez con la sustancia. Después viene una etapa de uso, cuando hacemos uso de la sustancia, pero muy esporádicamente, una vez al mes, una vez en celebraciones religiosas o éticas, ese uso de las sustancias.
y cuando ya estamos en abuso de la sustancia, que ya consumimos periódicamente 1, 2 o 3 veces a la semana. Y la última etapa ya es la adicción. Cuando hablamos de que ya tenemos una adicción, de ser un consumidor o abusador de la sustancia, cuando rompo esa barrera para pasar la adicción. Bueno, cuando yo presento el síndrome de abstinencia, es decir, que después de haber estado consumiendo durante unos días, dejo de consumir y yo me pongo mal física y psicológicamente, que requiero que se me dé tratamiento, que es el síndrome de abstinencia. Otra cosa es cuando yo presento el fenómeno de la tolerancia. ¿Qué es esto? Es decir, que yo necesito mayor dosis de la sustancia para tener el efecto que tenía. Lo simplifico con el alcohol. Si yo antes con 2, 3 copas me sentía más o menos bien, pues ahora ya necesito 6 u 8 copas para tener más o menos sentirme bien. Eso habla de que ya mi organismo generó tolerancia. Entonces, cuando se presentan estos dos fenómenos, ya no hablamos de un abusador de la sustancia, sino de una persona adicta o dependiente a la sustancia. Y cuando el consumo ya es de forma compulsiva, ¿no? Que empieza a consumir y pues no puede parar de consumir. Otra definición, bueno, eso es en cuanto a crónica. En cuanto a sistémica, ¿por qué decimos que es una enfermedad sistémica? Desde el punto de vista de nuestro organismo, es una enfermedad sistémica porque va a afectar todos los órganos y sistemas de mi cuerpo. Y desde el punto de vista social va a afectar todos los sistemas que rodean al individuo, el sistema familiar, escolar, laboral, social, todos los sistemas que se llegan a afectar. ¿Por qué decimos que es incurable? Porque no hay cura para la adicción. El adicto se va a morir adicto. Ojalá y se muera en abstinencia, pero la adicción se la va a llevar a la tumba. Es decir, un individuo adicto ya no se va a curar, se va a controlar o rehabilitar. Ojo, es mortal. Por eso hablamos de que es mortal. ¿Y por qué decimos que es mortal? Porque hay veces, como consecuencia del consumo de las sustancias, se puede provocar la muerte. Ejemplo, un pasón con cocaína y se me puede presentar un paro cardíaco, o en una ingesta abundante de alcohol puedo tener una congestión alcohólica y tener la muerte. Y también como consecuencia del uso de la sustancia, yo puedo encontrar la muerte por homicidio, suicidio, algún accidente automovilístico, algún accidente laboral. Por eso hablamos que es mortal por necesidad. Otra definición que esta nos la da la norma oficial mexicana 028, dice que la adicción es un conjunto de fenómenos cognitivos y psicológicos que se presentan por el consumo repetido de sustancias psicoactivas. Arriba decimos. Bien. El consumo repetido y por largos periodos de tiempo de las diferentes sustancias psicoactivas más comúnmente usadas condicionan la aparición de alteraciones en los diferentes órganos y sistemas del individuo, llevando al individuo a grados diversos de enfermedad que van desde padecimientos leves hasta la misma muerte. Vamos a empezar con el aparato digestivo. Compañeros, si alguno quiere que se abra micrófono para que su participación pueda ser hablada o escrita, solo indíquenos a través del chat. Gracias. El aparato digestivo está formado por lo que es el tubo digestivo y el hígado y el páncreas, que son el aparato digestivo. Este aparato se va a dañar mucho con el consumo de las sustancias. ¿Qué pasa? Y nos va a dañar desde la entrada hasta la salida, desde la boca hasta el ano. Y vamos a ver, a nivel de boca nos va a provocar gingivitis, burositis, daño en las papilas gustativas. A nivel de la faringe nos puede hacer faringitis. En el esófago se va a quitar la combustión de esófagitis, o bien presentar unas varices esofágicas. En el estómago una gastritis o úlcera gástrica. A nivel del hígado y páncreas puede haber un hígado graso, hepatitis, cirrosis, pancreatitis.
En el intestino delgado y grueso puede haber mala absorción de sustancias, nutrientes y colitis a nivel del intestino grueso. A nivel del recto ya no puede haber problemas de hemorroides. Ahorita, pues voy con las siguientes láminas, vamos a ver. Vean ustedes, esto es la gingivitis. Es una inflamación dolorosa de la encía. Nos va a doler mucho la encía, nos va a estar sangrando. Esto por la cuestión irritativa del uso de las sustancias. Puede ser alcohol, tabaco, marihuana, los inhalables. Todo esto nos va a llegar a irritar completamente las encías y nos va a doler y a sangrar. Ahí está lavarnos los dientes o sin lavarnos los dientes nos va a estar doliendo. Este es uno que se presenta a nivel de la boca. También la lengua se puede inflamar, es decir, que aumente de tamaño y producir una glossitis, que es el aumento del tamaño de la lengua. También por cuestión irritativa de las distintas sustancias. Y estas son las papilas gustativas, son unas terminaciones nerviosas que tenemos todo alrededor de la lengua, que nos van a hacer que nosotros discriminemos muy bien los distintos sabores, el salado, el amargo, el agrio, todos los distintos sabores ácidos, hacen estas papilas gustativas que nosotros nos distingamos. En esta diapositiva se aprecia mejor en qué distintas son de la lengua y donde se van a distinguir los distintos sabores. Estas papilas gustativas se pueden ir destruyendo también por forma irritativa y el individuo poco a poco va a perder esta capacidad de discriminar muy bien los sabores. Vean ustedes, esta es una endoscopía de la mucosa del esófago, que está completamente inflamada por la cuestión irritativa de las distintas sustancias. Vean ustedes, esta es también una endoscopía de la mucosa del estómago, es una gastritis erosiva crónica, también por la cuestión irritativa de las distintas sustancias. Entonces, primero se produce una gastritis, que es la pura inflamación, y la imagen que están ustedes viendo ya es una gastritis erosiva, es decir, que aparte de que está inflamada la mucosa del estómago, está sangrando. Entonces, también por la cuestión irritativa del uso de las sustancias. Si no se atiende esta gastritis erosiva o se sigue consumiendo, el riesgo que se presente en una úlcera gástrica. Y si ya tenemos una úlcera gástrica y seguimos metiendo irritante, entonces esa úlcera se puede reventar y producir una peritonitis, y si no se opera de urgencia, el paciente muere rápidamente. El hígado. El hígado forma parte del aparato digestivo, es un órgano único. Es un órgano muy noble que tiene una capacidad de regeneración fabulosa. Por decirles algo, yo puedo perder hasta el 80% de mi hígado, y con el 20% que me quede se va a regenerar hasta estar al 100%. Es decir, voy manejando, tuve un accidente, me golpeo con el tablero, el volante, y hay estallamiento de hígado, y se me perdió el 80% del hígado, con el 20% que queda se va a volver a regenerar hasta estar al 100%. El hígado es nuestro gran laboratorio. El hígado realiza más de 4.000 funciones. Una de las más importantes es que es el hígado productor de bilis y lo almacena en la vesícula biliar para que la bilis nos ayude a saponizar, a digerir las grasas. El hígado va a inactivar las hormonas contrarias que producimos. ¿Qué es esto? Yo como hombre, mis glándulas suprarrenales producen estrógenos, que es hormona femenina. Nada más que mi hígado va a inactivar estos estrógenos. Las glándulas suprarrenales de las mujeres van a producir testosterona. Nada más que su hígado de las mujeres va a inactivar la testosterona. La testosterona es la hormona masculina. El hígado también va a producir unos factores que tienen que ver con la coagulación de la sangre. Si yo me corto, se activan estos factores de coagulación
y mi sangre va a coagular. El hígado también es un órgano que nos va a almacenar glucosa, como glucógeno, y por algún estado de urgencia o de emergencia que no estemos ingiriendo alimentos, se va a liberar esa glucosa y nuestras células se van a nutrir con la glucosa. Es un órgano que almacena glucosa. Toda sustancia que nosotros nos metemos al organismo, por la vía que ustedes gusten, manden, por vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, intradérmica, por vía anal, por vía oral, por cualquier vía, todas las sustancias van a llegar por vía sanguínea al hígado. Y el hígado va a metabolizar y va a retener lo que sí nos sirve y lo que no lo va a excretar a través de las heces fecales o de la orina. Entonces, nuestro gran órgano, nuestro gran laboratorio. Entonces, como yo les decía, el hígado empieza pues a recibir todo tipo de sustancias que nosotros nos metemos al organismo. ¿Qué sucede cuando sobrecargamos al hígado? Bueno, lo primero que va a pasar es que el hígado se va a infiltrar de grasa y vamos a padecer de un hígado graso. Es decir, el hígado ya empieza a protestar por el abuso de sustancias que estamos metiendo al organismo y es una forma que él se infiltre de grasa. Aquí con un hígado graso no vamos a tener ningún dato de insuficiencia hepática, es decir, puede ser asintomática o quizás una sensación de pesadez. Se me olvidó comentarles, el hígado lo tenemos por abajo de la última costilla del lado derecho, que en condiciones normales no lo sentimos, no lo palpamos. Cuando está lleno de grasa, infiltrado de grasa, entonces sí se siente. Entonces, a lo mejor la única síntoma que podríamos tener en un hígado graso es una sensación de pesadez del lado derecho, abajo de la última costilla, pero el hígado sigue trabajando normal, no nos va a dar ningún dato de insuficiencia hepática. Contrario a que si seguimos abusando de las sustancias, el hígado va a volver a protestar. Yo dejo de consumir sustancias, estoy con una buena alimentación, esa grasa se reabsorbe y el hígado vuelve a estar como aquí, como lo ven ustedes. Pero por el contrario, no hago caso, no me duele nada, y sigo consumiendo sustancias, entonces el siguiente paso que voy a tener es lo que se conoce como una hepatitis tóxica. Aquí ya el hígado sí se inflama, pero ya no porque esté lleno de grasa, sino que el hepatocito, que es la célula hepática, se hincha. Y aquí sí ya en una hepatitis tóxica ya voy a tener datos de insuficiencia hepática, es decir, que ya mi hígado no está trabajando normal. Uno de los principales datos que voy a tener va a ser esto. Va a haber una ictericia. ¿Qué es esto? Bueno, que es un tinte amarillento que hasta la esclerótica, lo blanco de los ojos se pone amarillo y hasta pintarle la sábana, ¿no? Es uno de los primeros datos de la insuficiencia hepática. Otro dato, por ejemplo, es que, ¿se acuerdan que les dije que el hígado inactiva las hormonas masculinas o femeninas, dependiendo si son una mujer? Si es un hombre, entonces como su hígado no está inactivando los estrógenos, que son las hormonas femeninas, este hombre puede presentar ginecomastia. ¿Qué es esto? Que va a tener un aumento de sus glándulas mamarias, tanto hombres como mujeres tienen glándulas mamarias. Las mujeres se desarrollan, en el hombre no se desarrolla. Cuando hay una insuficiencia hepática, en el hombre sí hay un aumento de las glándulas mamarias y hay ciertas características femeninas. El vello púbico se hace de tipo femenino, aparte de que la parte sexual. En las mujeres, ¿qué va a pasar? Pues va a tener datos de masculinización, es decir, puede haber problemas de calvicie, aparición de barba o bigote, la voz puede ser grave. Hombre, ¿por qué? Porque su hígado no está inactivando la testosterona. Aparte, en la hepatitis tóxica puede haber problemas de sangrado. Los factores de la coagulación de la sangre no están funcionando bien. Entonces, cualquier cortadita, cualquier herida nos va a tardar un poquito más en coagular, porque se separe el sangrado. Todos estos datos son
reversibles en la hepatitis tóxica. Todavía vamos, acuérdense bien que estamos en el hígado graso, que no presentaba síntomas. Ya estamos hablando de una hepatitis tóxica que sí ya presenta insuficiencia hepática, ¿no? Igual, dejamos de consumir, vamos al médico, nos prohíben el consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, nos dan algún regenerador hepático y la hepatitis, el hígado vuelve completamente a la normalidad, vuelve a trabajar. Pero ya fue el segundo aviso. Primer aviso, hígado graso. Segundo aviso, hepatitis tóxica. Entonces, como somos muchos, muy dados, algunos de los mexicanos, de decir, bueno, pues ya 2, 3 meses estamos bien, todo amarillo, viendo todos los síntomas de la normalidad, ya no nos duele nada y otra vuelta andamos en la actividad con las sustancias. Entonces ya lo que va a pasar con mi hígado, otro de los síntomas que se presentan mucho en la hepatitis es esto. Es decir, al orinar, vamos a orinar en el lado izquierdo, muy oscuro, como si mirarlo como Coca-Cola. Del lado derecho se ve la orina normal, del lado izquierdo se ve una columbia. Se presenta también en la hepatitis o en datos de insuficiencia hepática. Si no hicimos caso, entonces el siguiente paso va a ser ya una cirrosis hepática. Aquí ya vean ustedes cómo se vuelve el hígado micronodular, va a presentar los mismos datos de insuficiencia hepática que se presentan en la hepatitis, los mismos síntomas, van a estar amarillos, es decir, ictericia, puede haber ginecomastia en el hombre, puede haber aparición de barba, bigote en la mujer, voz gruesa. Aparte de todos esos síntomas, hay una situación que se presenta que se acumula mucho líquido en la cavidad abdominal, es la acumulación de líquido de ascitis, y eso va a hacer que aumente la presión hacia arriba del estómago y el esófago. El esófago que tenía unas venas que también se pueden hacer varicosas, se llaman como varices esofágicas. Entonces ya en una cirrosis hepática, si estoy muy lleno en mi cavidad abdominal de líquido de ascitis, coloquialmente lo conocen como hidropesía, cuando se les acumula mucho líquido de ascitis. Entonces, esta acumulación de líquido en la cavidad abdominal va a hacer que aumente la presión hacia arriba y mis venas del esófago van a ser varicosas y se vuelven muy, muy frágiles y delgadas. Entonces, con cualquier movimiento brusco que puede haber, que se rompan estas venas esofágicas y presentar un vómito masivo de sangre, que muchas veces eso es lo que nos va a matar en la cirrosis hepática. Es decir, en un vómito masivo de sangre yo puedo vomitar hasta 1 litro de sangre. A lo mejor un vómito lo cohibimos, les ponemos sonda nasogástrica con 2 balones, con agua helada y podemos cohibir un vómito masivo de sangre. Ya un segundo vómito masivo de sangre ya es fatal para el paciente. Imagínense perder 2 litros de los 5 que tenemos de sangre, perder 2 litros hay una hipovolemia, se baja el volumen y puede producir un paro cardíaco. Eso puede llevar a la muerte en la cirrosis hepática. Si no nos morimos de un vómito masivo de sangre, ¿se acuerdan que les dije que el hígado es un órgano de desintoxicación? Hay sustancias que son muy tóxicas al organismo, por ejemplo el amoníaco es tóxico para el organismo, el hígado lo transforma y lo excretamos como urea en la orina. Cuando no está trabajando bien el hígado por una cirrosis hepática, ese amoníaco no lo podemos excretar, ese amoníaco se nos va al cerebro y es bastante tóxico para el cerebro, va a destruir las neuronas y vamos a presentar primero una psicopatía, una psicosis producida, así se llamaría, es una psicosis hepática, producida porque el hígado no está eliminando el amoníaco y se va al cerebro y eso. Entonces, eso también es otra de las circunstancias que nos pueden llevar a la muerte. Prácticamente podríamos decir que la cirrosis hepática sería una enfermedad terminal, aunque no es así. ¿Por qué se imaginan que no es así? Que una cirrosis hepática no es una enfermedad terminal. Puede haber cura.
Sí, sí puede haber cura, puede haber a través de un trasplante hepático. Yo puedo por mi cirrosis hepática, pero ¿quién va a querer donar un hígado a alguien que sabemos que se le dañó y se lo va a seguir dañando? Entonces es bien, bien difícil. Primero, que exista una donación. Segundo, que el organismo acepte esa donación. Entonces, prácticamente, por eso decimos que la cirrosis hepática sí es una enfermedad terminal, pero sí les aclaro, no es ley, incluso puede haber trasplantes hepáticos y puede haber. También les aclaro, la cirrosis hepática que les mostré se llama alcohol institucional o cirrosis hepática de la NEC, pero hay veces que después de una hepatitis tipo C, eso se puede evolucionar también a una cirrosis hepática sin que el paciente consuma, que no consume ese tipo de sustancias. Eso también puede llegar a pasar. Pero aquí estamos hablando de los daños que pueden llegar a producir el uso de sustancias. Un esquema de cómo se ven los nódulos de las células hepáticas, cómo se forma una cicatrización extensa. Y vean ustedes, aquí lo que platicamos con el alcohol: consumo de alcohol, hígado graso, con frecuencias y síntomas. El siguiente paso va a ser una hepatitis alcohólica, que aquí se presenta fatiga, debilidad, ictericia, dolor y algunos de los síntomas que mencioné. Hasta aquí es reversible. Ya cuando evolucionamos a la cirrosis o a un cáncer hepático, el daño ya hablamos que es irreversible. Los síntomas pueden mejorar en algunos casos con la abstinencia de alcohol, pero ya no se va a curar. Ya quedó dañado y ya el hígado perdió esa capacidad de regeneración de la cual les hablé al principio. Ya no se regenera el hígado, ya se va haciendo microtubular y va formando cicatrices muy extensas y ya perdió esa capacidad de regeneración. Entonces, hasta la hepatitis alcohólica todavía es reversible. No solamente el vivo. Otro de los problemas que se llegan a presentar mucho es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta que tenemos también en medio del abdomen, que se llega a dañar también por el consumo de sustancias. Es decir, se puede llegar a inflamar, como lo muestra la imagen, y a sangrar. Por eso se ve esa manchita roja del páncreas. Eso es una pancreatitis aguda que se tiene que atender de urgencia, porque si no el paciente muy rápido puede perder la vida. Vean ustedes una pieza aquí de autopsia de una pancreatitis aguda. Cómo se llega a ver la hemorragia que presentó ese páncreas, la inflamación, y muy rápido se puede perder la vida si no se atiende de urgencia. Como les decía, Otro de los aparatos que también se llegan a dañar muy frecuentemente por el consumo de sustancias es el aparato respiratorio, lo que es la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el alveolo pulmonar. Todo esto se llega a dañar. Por ejemplo, a nivel del aparato respiratorio, lo que vamos a presentar a nivel de la nariz, puede haber una rinitis, que es una inflamación de la mucosa de la nariz, o se puede atrofiar completamente esta mucosa, puede haber una atrofia de la mucosa, y obviamente perder el sentido del olfato. No vamos a describir bien los olores, se llama anosmia. Después de la nariz sigue la laringe. La laringe seguido se nos va a estar inflamando y vamos a estar padeciendo de la garganta y seguido vamos a tener ronquera o disfonía por esta inflamación de la laringe. Cuando se inflama la laringe, cuando ya se localizan las cuerdas bucales, se nos va a presentar siempre con el dolor y acompañado de ronquera. Después la tráquea también se puede llegar a inflamar y presentar una traqueitis.
Ya no digamos bien los bronquios, también se llegan a inflamar y padecer seguido de una bronquitis. Y obviamente esto nos va a dar alteraciones en el intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono, que nos puede dar una hipoxia. Hipoxia es una baja de oxígeno en la sangre, que disminuye el flujo de oxígeno en la sangre y presentar el síntoma que se conoce como cianosis. ¿Qué es esto? Que nos ponemos como azulados o morados en la punta de los dedos, alrededor de la boca. ¿Por qué? Porque no se está oxigenando bien el cuerpo y se está reteniendo el dióxido de carbono. Aquí les muestro una imagen de cómo se llega a ver una anatomía normal de la nariz por dentro y cómo se ve una anatomía con rinitis, una inflamación de toda la mucosa. Obviamente la rinitis se va a presentar por la cuestión irritativa de las sustancias, el tabaco, la marihuana, la cocaína inhalada, el uso de solventes. Todas estas sustancias nos van a llegar a afectar completamente la mucosa nasal. También esta imagen donde se llega a apreciar lo que es la laringe, cómo se llega a inflamar y nos va a estar doliendo constantemente la garganta y padecemos de ronquera. Algunos de ustedes han tenido oportunidad de convivir con alguien que consume mucho sustancias, es adicto a alguna sustancia, podrán darse cuenta que seguido está padeciendo de gripas, de dolor en la garganta, de diarreas, todo esto porque también todo su sistema inmune se llega a deteriorar. Cualquier bacteria que ande en el medio ambiente, al adicto es más sensible a adquirir algún tipo de infección o enfermedad. Vean ustedes lo que se conoce como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Del lado izquierdo les muestro cómo se ve un pulmón normal y el corazón, los tamaños y las dimensiones normales. Del lado derecho se ve un pulmón con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso se presenta mucho por el tabaquismo. Aparte de que los pulmones pierden la elasticidad, es decir, hagan de cuenta que el pulmón es como un globo que se infla y se contrae, se infla y se contrae. Cuando ya tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se infla, pero ya no se contrae como debe de ser. Se infla, pero ya no se contrae, entonces va aumentando su tamaño y lo que es más, también va a dañar al corazón. Y vean ustedes el tamaño del corazón normal, en el lado del corazón de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que a la larga finalmente nos va a dar un cor pulmonar, así se llama, un corazón-pulmón, que es una enfermedad en la cual va a haber insuficiencia cardíaca y los problemas del pulmón, y eso nos puede llevar a la muerte. Otro de los aparatos que también se llegan a dañar por el consumo de las sustancias es el aparato circulatorio, que es el corazón y los vasos, las venas, las arterias, los vasos linfáticos, también llegan a tener alteraciones por el consumo de sustancias. La gran mayoría de las sustancias que consumimos llegan a ser vasodilatadoras. ¿Qué es esto? Que cuando las consumimos, las arterias y las venas se hacen se dilatan más. Por eso cuando una gente empieza a consumir alcohol, luego se pone chapeado por esa vasodilatación que se presenta. Cuando esa vasodilatación de las venas y las arterias es crónica, pues nos va a dar una serie de problemáticas. También el corazón se puede llegar a dañar y puede llegar a producir una insuficiencia coronaria, una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo. También los vasos de la red linfática, los vasos linfáticos, se pueden llegar a inflamar y producir una linfaadenitis. Una de las principales consecuencias puede ser la insuficiencia venosa, son las varices. Esto es debido a la gran vasodilatación constante que se presenta por el consumo de las sustancias. Y luego, aparte de que se inflama la vena y se dilata, puede dolernos, padecer una flebitis.
también la vena dilatada y muy dolorosa. O bien formarse un coágulo, por esto hay una dilatación de las venas, se forma un coágulo, se revienta ese coágulo y migra por la misma vena o arteria hacia el pulmón y nos puede provocar una embolia pulmonar, o bien hacia algún vaso del cerebro y nos puede provocar una embolia cerebral. Entonces, esos son de los principales riesgos de la insuficiencia venosa. El corazón también se llega a afectar, el corazón también se nutre a través de las arterias coronarias. Estas son las arterias coronarias, y ven ustedes también cómo se puede llegar a dilatar la arteria, a congestionar, a llenar de una sustancia como grasita que se llama ateroma y producir una insuficiencia coronaria, es decir, que esta arteria coronaria disminuye su flujo sanguíneo y nos va a dar una insuficiencia coronaria o angina de pecho. Que se manifiesta generalmente con un dolor agudísimo de forma abrupta en el pecho o después de haber hecho una actividad física y se nos corre hacia arriba o hacia la espalda del lado izquierdo o hacia la quijada también del lado izquierdo. Eso nos está hablando de que una arteria que nuestra el corazón, que la arteria coronaria, ya se nos llegó a afectar por el consumo de la sustancia. Pero si de plano esa arteria se llegó a tapar completamente, entonces se va a morir, ya no llega sangre al corazón y se muere esa parte del corazón, y eso es un infarto agudo del miocardio, que en ocasiones un infarto agudo puede ser fatal. En ocasiones hay pacientes que les ha dado un infarto y no se dieron cuenta. Sí, se dieron cuenta hasta mucho después, porque se puede hacer un electrocardiograma con otra causa, y ahí salió el infarto antiguo. Hay pacientes que han sobrevivido, yo tengo pacientes que están coleccionando infartos, ya llevan 3, 4, 5 infartos y allá no. Y hay pacientes que tienen un solo infarto y ahí quedaron, fulminante. También el sistema osteomuscular se llega a dañar por el consumo de las sustancias, lo que son los músculos y los huesos. A nivel de los músculos, ¿qué nos va a pasar? Bueno, se puede llegar a inflamar el músculo y se puede llegar a doler. Vamos a padecer de una miositis. O bien el músculo va perdiendo su forma, se va disminuyendo. Puede haber una hipotrofia o atrofia muscular, que de plano reduce su tamaño y su función el músculo. A nivel del hueso, puede haber una descalcificación, se va perdiendo el calcio, se va eliminando por el riñón demasiado calcio, y el hueso, que requiere mucho de ese calcio para que se esté endureciendo, pues va perdiendo estructura y forma y dureza, y como consecuencia de eso vamos a tener fracturas patológicas, es decir, una simple caída de mi misma altura puede provocar que yo me fracture la cadera, que yo me fracture la muñeca, en fin, que se presenten fracturas patológicas. Y también a nivel de las articulaciones se pueden llegar a inflamar y nos van a estar doliendo constantemente. Eso se conoce como una artrosis, dolor de la articulación. Un ejemplo de un paciente con miositis o con dolor de la articulación, de la rodilla. También el sistema hematopoyético, que es el sistema que produce la sangre, se va a dañar por el consumo de las sustancias. Lo que va a suceder es que a nivel de los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, va a haber una disminución y vamos a padecer de anemia. A nivel de los glóbulos blancos, que son los linfocitos, va a haber una disminución. Los linfocitos son los que nos defienden contra las bacterias, contra todo tipo de
microorganismos, y si hay una disminución, entonces hay una baja del sistema inmune. Que les comentaba anteriormente, que la persona que constantemente consume sustancias seguido va a estar padeciendo de infecciones, gripa, diarrea, y eso es debido a esta baja en el sistema. Vean ustedes del lado izquierdo cómo se ve una gota de sangre normal, con los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y cuando hay anemia, como hay una disminución bastante severa de lo que son los glóbulos rojos. Y clínicamente, ¿cómo se ve? Una persona normal del lado izquierdo, su conjuntiva completamente roja, y del lado blanco, del lado derecho, se ve una conjuntiva pálida. Estos son síntomas de anemia, también como consecuencia del consumo de las sustancias. El sistema endocrino también se llega a dañar y nos puede producir una disfunción tiroidea o generar después una diabetes. También a nivel del aparato genitourinario, a nivel del testículo, el consumo de sustancias nos puede producir una hipotrofia o atrofia testicular, y como consecuencia disminución en la producción de testosterona, y puede haber alguna disfunción sexual. A nivel del ovario también nos va a dar una disfunción ovárica, nos va a dar problemas en el ritmo, en el ciclo menstrual, en el ciclo ovulatorio. Es una lámina que compone el sistema endocrino, las glándulas. Hasta arriba tenemos hipófisis, a nivel del cuello, la glándula tiroides, abajito de ella está el timo, que es una glándula que involuciona. Nada más la tenemos hasta aproximadamente a los 14 años, ya después involuciona. Esa glándula, el timo, que está abajo de la tiroides, es la que va a producir los linfocitos T. Estos persisten durante toda la vida, y los linfocitos T son los que se llegan a dañar mucho en el SIDA, en el síndrome de deficiencia adquirida. Luego arriba de los riñones tenemos las glándulas suprarrenales, el páncreas, y lo que se conocen como las gónadas, en el hombre los testículos y en la mujer los ovarios. Todos ellos forman parte del sistema endocrino, y todos pueden llegar a dañar por el consumo de las distintas sustancias. Un esquema de cómo es la glándula tiroides, como un escudo, de hecho, es como un escudo. Y lo que se puede presentar en una disfunción tiroidea, puede haber un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, y los síntomas van a ser contrarios. Obviamente en el hipotiroidismo va a haber cabello seco y grueso, en el va a haber caída del cabello, en el hipertiroidismo los ojos son saltones, va a haber exceso de sudor. Les voy a leer primero hipertiroidismo. Agrandamiento de la tiroides, puede ser como un óseo, latido cardíaco rápidos, intolerancia al calor, infertilidad, irritabilidad, debilidad muscular, nerviosismo, escasos periodos menstruales, pérdida de peso en el hiper, movimientos intestinales frecuentes, manos cálidas húmedas, temblor de dedos y uñas suaves. Y en el hipotiroidismo puede haber uñas quebradizas, estreñimiento, hay mucho aumento de peso, dolores musculares, infertilidad, periodos menstruales alterados, fatiga, ritmo cardíaco lento. Todo eso puede llegar a presentar una disfunción tiroidea. A nivel del aparato genital masculino, pues ya les explicaba ya que sobre todo va a producir una atrofia o hipotrofia del testículo. Generalmente esto de hipotrofia testicular se presenta mucho con el consumo de marihuana. Todos aquellos defensores de la marihuana que no afecta, sí llega a afectar, y se presenta mucho la hipotrofia testicular y problemas de esterilidad.
hay alteración en el número y en la calidad de los espermatozoides. Un testículo del lado izquierdo normal y una hipotrofia o disminución en el lado derecho. A nivel del sistema urinario también llega a afectar todos los órganos de este sistema, desde los riñones, los ureteros, la vejiga, la uretra. Se llegan sobre todo a irritar o a inflamar la cuestión del consumo de las sustancias. Muchas o la gran mayoría de las sustancias se eliminan por el riñón, se eliminan al orinar. Muchas veces al orinar es que se produce este tipo de irritación en estos órganos. Puede haber que se inflamen los riñones, puede ser una pielonefritis, o bien la vejiga puede estar inflamada y producir una cistitis. A nivel del hombre puede haber inflamación de la próstata también, una prostatitis. La uretra en la mujer y en el hombre se puede llegar a inflamar, incluso una uretritis. Y también el testículo se puede llegar, antes de que se produzca una hipotrofia testicular, se puede llegar a inflamar y producir una colitis. En la uretritis, tanto en la mujer como en el hombre, la sintomatología es ardor al orinar, estar orinando frecuentemente, urgencia para la erección, es decir, nos dan ganas de orinar y tenemos que inmediatamente. Todos estos síntomas se pueden llegar a presentar en la cistitis. En el aparato genital femenino, pues ya les había dicho que hay una disfunción ovárica, puede haber alteración en el ciclo ovárico y en el ciclo menstrual. Puede haber amenorrea, es decir, que no se presente la menstruación, o los ciclos sean anovulatorios, es decir, que no esté ovulando la paciente. Y obviamente los problemas de fertilidad o esterilidad. De todos estos aparatos y sistemas que se he platicado, hay uno que es el que más nos llega a dañar, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que más se llega a afectar por el consumo de las sustancias. La neurona es la célula atomo-funcional del sistema nervioso central, no tiene la capacidad de regeneración que tiene el hígado, por ejemplo, el hepatocito. En el sistema nervioso central tenemos 100.000 millones de neuronas. No utilizamos todas las neuronas, utilizamos aproximadamente un 10%. En condiciones normales se nos están muriendo las neuronas. Es decir, ahorita mismo están muriendo unas 5.300 neuronas, 24, 25, por el paso del tiempo. Si yo hago uso de sustancias, acelero esa destrucción de las neuronas. Mientras se me mueran las neuronas que no utilizo, no va a haber ningún problema. El problema va a ser cuando ya se empiezan a morir las neuronas que sí utilizamos. Entonces ya vamos a presentar algún problema en el sistema nervioso central. Puede ser desde una psicosis o una polineuritis, que también se puede llegar a inflamar la neurona, o algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad. Todo esto va mucho de la mano con el consumo de sustancias. Entonces, como les decía, sistema nervioso central y periférico, puede haber una neuritis central periférica o una polineuritis. Esto les voy a explicar. La polineuritis, y a lo mejor muchos de ustedes ya también han padecido. Siempre les pregunto, ¿quién ha padecido polineuritis? Se asusta. Ya cuando les digo, ¿a quién le dan calambres? No, pues sí, a mí. ¿A quién se le duerme la mano o el pie o como que lo envenenan? Pues eso es la polineuritis. La polineuritis se presenta mucho por el consumo de las sustancias, pero también se puede llegar a presentar en unas enfermedades crónicas, o por deficiencia o no consumo de vitamina B1, de la tiamina. También por eso llega a presentar mucho la inflamación
de la vaina de mielina que envuelve a la neurona, es un se conoce como polineuritis. Puede llegar a haber un problema de parálisis también, yo llevo un tratamiento, no hay nervios, te puedo decir que Dios puede llegar a otras de las enfermedades en la transmisión de la transmisión obviamente puede haber psicosis, depresión, ansiedad o alteración de los neurotransmisores y sus receptores. De hecho, este sistema de neurotransmisión es el que se llega a afectar mucho con el consumo de sustancias. Hay un neurotransmisor que es la dopamina, que tiene que ver mucho con la sensación en sí de la dependencia de sustancias. Todos estos temas amplios e interesantes y emotivos, todos los vamos a abarcar en algunas de las clases que voy a tomar. También la depresión. La depresión, les quiero comentar que es uno de los problemas en la actualidad bastante frecuente. Estamos hablando de tercero o cuarto en México. A nivel del mundo se diga, la depresión casi siempre va en aumento, ¿no? Hay unas características muy importantes de la depresión. Aquí les quiero hacer mención que hay gente que antes de volverse adicto era depresivo, o bien después de que se volvió adicto como consecuencia le tuvo que dar una secuela, una depresión. Esto es bien importante diagnosticarla y tratarla, porque si no, los pacientes depresivos utilizan las sustancias como una forma de automedicarse. Se sienten en el bajón, se sienten tristes, pues van y se meten un pedazo, van y se fuman mucho filtro de marihuana, y así es como manejan ellos su depresión. Entonces es bien importante diagnosticarla y tratarla, sea antes de ser adicto o bien después de que ya seas adicto y se está en tratamiento y rehabilitación, pero como consecuencia les queda una depresión o un trastorno de ansiedad, que también van muy de la mano. El trastorno de ansiedad también es una consecuencia bastante frecuente y se presenta mucho también como secuela después de dejar de consumir. Entonces es bien importante diagnosticarlo y tratarlo para que el paciente adicto no acuda a las sustancias en una forma de automedicarse. Imagen de una psicosis. ¿Qué sucede? Como consecuencia del consumo de sustancias, alguien puede quedar ya con una psicosis. Una psicosis ya es una enfermedad mental que también es de por vida. Ya no se va a curar, se va a llegar a controlar. Es decir, por ejemplo, asocian mucho al consumo de marihuana con la esquizofrenia. Es una psicosis, ¿no? Aquí hay que diferenciarles y aclararles. Hay gente que, por ejemplo, por haber consumido una sustancia, puede presentar una psicosis aguda. Es decir, si está haciendo uso de LSD, de hongos alucinógenos, va a presentar una psicosis, pero es una psicosis aguda que se le va a quitar cuando se le pase el efecto de la sustancia. Pero como consecuencia del consumo de sustancias, de cocaína, de marihuana, de alcohol, a algunos individuos ya les va a quedar una secuela a nivel del sistema nervioso central, que puede ser una psicosis, una esquizofrenia, una psicosis obsesiva-compulsiva, un trastorno bipolar de personalidad, y estos tratamientos ya no se curan, ya van a requerir todo el tiempo de tratamiento antipsicótico. Si no toman el medicamento, se van a poner mal y van a presentar todas las sintomatologías, que son alucinaciones, que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias, táctiles, trastornos del sueño, que no pueden dormir, tiene una serie de consecuencias que se presentan dentro de la psicosis. Y
que pueden poner en peligro tanto ellos como la gente que está en su alrededor. Les comparto una experiencia en 7 años en una clínica de tratamiento residencial, que era lo que más veíamos en los pacientes en tratamiento. Bueno, presentaban odontopatías, artritis, artralgias, mialgias, trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, disfunciones sexuales y polineuritis. Eso es lo que muy comúnmente se llega a ver en las clínicas de tratamiento residencial. Y también les recuerdo que todos estos tipos de tratamiento los vamos a ver durante el diplomado, que es un tratamiento residencial mixto, que es un tratamiento residencial de autoayuda, todos los distintos tipos de tratamientos residenciales, a nivel individuales también, las terapias breves, las intervenciones breves para consumidores de marihuana, intervención breve para pacientes que consumen cocaína. Todo este tipo de tratamientos lo vamos a ver durante todo el diplomado. Y es muy importante que ustedes lo sepan. Esta presentación la termino con esta frase que dice: la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Gracias. No sé si tengan dudas, comentarios, inquietudes. Tenemos mucho tiempo, tenemos casi una hora. Bien, les comento, esta clase obviamente no cumplió con lo establecido, fue una clase propedéutica. Durante ya el diplomado, el horario es de 5:30 a 8:30, con un intermedio. Ahorita, como fue una clase propedéutica, no tomamos el receso, y es por eso que se concluyó antes. Pero ya durante el diplomado es de las 5:30 hasta las 7, que se da un receso de 15 minutos, para terminar hasta las 8:30. Si ahorita tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto lo podemos contestar. Adriana nos dice: yo soy psicóloga clínica, quisiera saber si al terminar el diplomado puedo dar tratamientos grupales para adicciones. Por supuesto que sí. Claro que sí, sales con toda la preparación para llevar a cabo el tratamiento grupal, tratamiento individual, que lo requiera. Pero puede ser también intervención breve, y todo eso puedes llevar a cabo. El diplomado está diseñado para 11 meses y está dividido en 50% teórico y 50% práctico, por lo que al salir y concluir, ustedes pueden tener toda la confianza de que cuentan con las herramientas necesarias para atender a los pacientes. Recuerden que nosotros somos una asociación civil, por lo cual podemos ofrecer estas becas del 50%. Tenemos una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo, por lo cual les puede servir para elaborar inmediatamente después de concluir. ¿No? El diplomado tiene un costo, Ariel, de 3,000 pesos, pero se otorga el 50% mensual. Entonces vienen saliendo en 1,500 mensuales. Sí. No, por supuesto que no.
María Bárbara, claro que puedes atender. Se les da durante todo el diplomado todas las herramientas para que puedan llevar a cabo ustedes las distintas intervenciones, los distintos tratamientos en adicciones. No, son más teórico-prácticas, se llevan a cabo también dinámicas. En cuanto a si las clases son como, pues, esta fue una clase propedéutica, pero las demás clases son más activas. La clase se lleva a cabo de Adriana Ruiz todos los miércoles de 5:30 a 8:30 horas. Son 800 pesos de suscripción y 1,500 pesos al mes. Iniciamos ya prácticamente con el diplomado el próximo miércoles, ya en forma que sería de 5:30 a 8:30 de la noche. Tiene una duración de 11 meses. Iniciamos prácticamente lo que es diciembre, vamos terminando a finales de octubre a noviembre del año 2018. Ya las terminamos. Pues no me queda más que agradecerles su atención. Espero que por favor se inscriban al diplomado. Les recomiendo mucho, vale mucho la pena. Y aquí nos estaríamos viendo frecuentemente, ya sea en línea o si es presencial, por aquí estaremos para servirles. Con esto de ustedes, yo soy el doctor Rafael Villar Cuevas. Soy médico con especialidad en adicción. Muchas gracias. Hasta la vista. Anita. Nos pregunta Diana si para el cierre es con un examen, trabajo de tesis. Se lleva a cabo un examen final de conocimientos, sí, y un trabajo que sería con una tesina. Bien, compañeros, concluimos por el día de hoy. A todos los que ingresaron les vamos a enviar información. Recuerden que contamos aún con becas.
del 50%. Y esto es solo una muestra de lo que van a ver y de la mayoría de los temas que van a ver nuestros profesores, así como el doctor Rafael. Todos cuentan con maestría y doctorado, son psicólogos y 2 profesores, por lo que la visión para el tratamiento de las adicciones va a ser completa. Muy buenas noches.